Este es un podcast más de la Esquina Chapina y hoy, como regalo del Día del Cariño para todos nuestros oyentes, vamos a tener un tema supremamente interesante y muy útil. Así es que estaremos hablando con el licenciado Carlos Ovalle acerca de cómo legalizar un emprendimiento en Guatemala. Ojalá que les sea de mucha utilidad y de una vez aprovecho para recordarles que sus regalitos para el Día del Cariño los pueden conseguir a través de chapinísima.com. Licenciado Ovalle, bienvenido. Gracias por atender casi que de urgencia esta invitación. Pues muchas gracias por tomarme en cuenta y vamos a dar los datos interesantes para todos los emprendedores de Guatemala. ¿Cuáles serían los primeros pasos que debe tomar en cuenta un emprendedor guatemalteco para poder legalizar su negocio? Bueno, aquí tenemos dos vertientes, ¿verdad? Tenemos una vertiente impositiva y una vertiente mercantil. Normalmente los emprendedores lo que hacen primero es inscribirse en la SAT, ¿verdad? El emprendedor lo que tiene es que tiene unos ingresos limitados y pues las leyes de Guatemala tienen una figura que se llama de pequeño contribuyente. Ese pequeño contribuyente tiene un monto de facturación al año, ya sea por bienes o por servicios. Que por cierto le acaban de elevar el techo, por suerte. Sí, lo acaban de elevar el techo. Empezó con 60,000, después fueron 120,000 quetzales y ahora son 25 salarios mínimos para tomar en cuenta. Eso nos da una flexibilidad porque cada año puede ir subiendo el salario mínimo y entonces va subiendo el rango por el cual se puede inscribir y facturar. Porque si uno se pasa de esa facturación al año, ya se debe inscribir a un régimen normal, ordinario, ¿verdad? Entonces ahora más o menos está por los 405,000, 420,000 quetzales de facturación anual, ¿verdad? Y ese se inscribe uno en la SAT, se inscribe como pequeño contribuyente y emite las facturas. Lo que es importante es que cuando uno no tiene ventas un mes, hay que presentar una declaración a cero, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué? Porque si no van generando multas por incumplimientos y se puede, pues, ser cancelado, ¿verdad? Entonces es importante estar bien atento a que en el momento que uno se inscribe como pequeño contribuyente, ir cumpliendo con todas las declaraciones. Es bastante simple llevar la contabilidad. Yo recomiendo contratar a un contador. No debe cobrar mucho porque las facturas no son muchas y además ahora con el sistema de facturación electrónica pues ya no son... los reportes salen automáticamente, ¿verdad? Entonces es mucho mejor. O estar capacitado por un contador para poder llevar uno su contabilidad, ¿verdad? La vez pasada, a mí, hace justamente 1 año o 2 meses, la SAT me manda una notificación en donde mi contadora anterior se dio de baja y me obligaron a contratar un contador siendo yo un pequeño contribuyente. Sí, esos son de los requisitos. O sea, no hay quite, tenés que tener un contador. Se puede tener un contador, pero un contador puede ser también un asesor y uno llevar su propia contabilidad y uno negociar con su contador cómo van a ser las condiciones por las cuales se va a llevar a cabo la relación que se tiene. Pero no, aquí lo importante es que el contador en un pequeño contribuyente no debe cobrar mucho y no son unos costos elevados. ¿Esto es el tipo mercantil? No, este es el tipo de fiscal. Okay. Uh-huh. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene bueno y qué tiene malo estar como pequeño contribuyente? Lo bueno es que solo se paga el 4% de los ingresos, ¿verdad? Es el único impuesto que uno tiene. No paga IVA y paga una tarifa única del 4%. Entonces, por eso se llama... 4 o 5, porque yo recuerdo... 4, depende pero bueno. Ah, ok. Sí. Ajá. Pero el punto es que es conveniente, ¿verdad? Porque es un único desembolso por el monto de la factura. Pero
también tiene una desventaja, ¿verdad? Cuando uno va creciendo y va facturando a empresas ya formales, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, voy en esta época del Día del Cariño, voy a hacer unos arreglos, ¿verdad? Y los voy a vender a una empresa y me encargaron 200 arreglos para todo el personal, ¿verdad? Esa factura que yo emito, la empresa no la puede utilizar como un crédito y débito fiscal, para el IVA. Entonces, a la hora de proporcionar el servicio y entrar a competir con otras empresas que sí están a un régimen ordinario, posiblemente la empresa grande prefiere a una persona que tiene el régimen ordinario porque puede aprovechar el IVA, el impuesto sobre la renta, etcétera, etcétera. Entonces, es cómodo para unas partes, pero es incómodo porque entra a veces uno en una competencia en el cual las empresas más formales sí buscan que uno esté en el régimen ordinario, ¿verdad? Pero para empezar, como estamos hablando de un emprendedor que está empezando, pues sí, ese es el primer paso. Pero si ya va creciendo o si tiene un proyecto ya mayor, hay que sopesar, pasarse a un régimen ordinario normal, ¿verdad? ¿Qué tipo de empresas son las más comunes que se registran en Guatemala? Bueno, aquí veníamos con el segundo punto. Una cosa es estar inscrito como contribuyente y otra estar inscrito como comerciante. ¿Okay? Son dos cosas diferentes. Sí, muy bien. Uno como comerciante se inscribe en el registro mercantil. En el registro mercantil, uno como persona individual, solo con su DPI, con un recibo de agua, de servicios, ¿verdad? Uno puede inscribirse, puede sacar su patente, ¿okay? Y es un comerciante individual. Ese es como el primer paso normal para cuando uno quiere tener como un soporte mercantil. Esos son los documentos que sí o sí tienes que presentar. Esos son los documentos los indispensables. Así es. Y que tiene, pues uno ya como comerciante debe tener ya unos libros, muchos más establecidos, no solo de compra y ventas, porque cuando uno es pequeño contribuyente, la única obligación que tiene es llevar el libro de compras y ventas. En cambio, cuando ya uno es comerciante, pues ya tiene las obligaciones de tener inventarios, de deber tener otros libros y ya obligatoriamente tiene que tener un contador registrado para que lleve toda la operación de los libros contables. Claro. Entonces, el primer paso es ser pequeño contribuyente. ¿Por qué? Porque si yo estoy vendiendo bienes o servicios, tengo que facturar porque es una obligación fiscal, una obligación de ley. Si yo ya me voy y estoy vendiendo más y me voy a pasar a un régimen mayor, entonces yo ya puedo sopesar y sacar una patente y llevar todos los libros que la ley obliga para un comerciante. Eso es cuando es uno solo. Cuando uno tiene un socio y quiere compartir el riesgo y compartir las ganancias, ya existen pues unas figuras que son las sociedades mercantiles, ¿okay? Y ese tipo de sociedad mercantil lo que permite es que ya entren pues las personas a compartir el riesgo y compartir las ganancias a través de sociedades como la sociedad anónima, como la responsabilidad limitada y otras tres que no se utilizan mucho en Guatemala, que es comandita simple por acción, etcétera, la sociedad que son figuras como mucho más complejas y que es un paso siguiente al proyecto de emprendedor, ¿verdad? Sí. Pero si nos enfocamos ahora y estamos hablando de los emprendedores, pues nos podemos enfocar a ser emprendedor individual, ¿verdad? Para ser emprendedor individual, ¿yo necesito de un abogado? No. ¿Para que me asista en algo? No. Nada. ¿Y en qué momento sí interesa o interviene el rol de un notario? Cuando yo ya hago una sociedad. Ok. Cuando yo hago una sociedad mercantil,
la ley establece obligatoriamente que se haga a través en una escritura pública, y las escrituras públicas solo las hacen los notarios, ¿verdad? Entonces ahí ya me acerco a un notario, le cuento mi caso y él asesora cuál sea el modelo más adecuado al tipo de negocio. Pero eso es un siguiente paso, o salvo que yo ya tenga un concepto de negocios mucho más elaborado, con un capital suficiente para poder ir avanzando, y pues desde el principio constituyo una sociedad mercantil. Pero eso ya es con un plan de negocios más elaborado, con un capital suficiente, con un producto, con una representación, etcétera, etcétera. Entonces ahí sí es conveniente entrar de una vez a un paso siguiente. ¿Por qué? Porque ahí viene también el tema de la propiedad intelectual. O sea, yo puedo ya, siendo comerciante, registrar marcas, y con las marcas proteger un producto que yo he creado. Entonces, cuando hablamos de marca, podemos interpretar lo que es no solo un producto, sino el nombre de tu propia empresa. Puede ser una marca y puede ser un nombre comercial. Okay. Ambos conceptos se registran en el registro de la propiedad intelectual. Y pues con eso ya protejo mi nombre. ¿Cuáles son los impuestos adicionales a los que tú has hablado que debe de pagar un emprendedor que ya está formalizado? Solamente el que platiqué cuando estamos hablando de pequeño contribuyente. ¿Y cuáles serían las ventajas que los emprendedores obtienen a la hora de formalizar su negocio? Digamos, un acceso a crédito, o qué ventajas podríamos intuir a las que tienen derecho, por decirlo así. Bueno, al estar formalizados, inscritos en la SAT como pequeño contribuyente, nuestros ingresos como emprendedor pueden estar demostrados. Yo tengo una facturación, tengo unos ingresos, y entonces en base a ese movimiento yo soy sujeto a crédito, porque puedo demostrar cuál es mi actividad, cómo se está desarrollando y cómo van las ventas. Claro. Entonces, la informalidad nos cierra la puerta a todo el sistema financiero, y cuáles serían los riesgos. Nos ponen en riesgo porque estamos infringiendo la ley, ¿verdad? La ley a la hora de evadir. Estamos evadiendo, eso es un delito. Es un delito y conlleva penas de cárcel, ¿verdad? Entonces, para pandemia, mucha gente se puso a vender, a ofrecer, pero era una actividad muy concreta, en un círculo muy cerrado, y pues era un riesgo, pero era una actividad como aislada. Pero si yo ya estoy en esta época de querer hacer mi emprendimiento, sí tengo inmediatamente que inscribirme como pequeño contribuyente, porque no hacerlo, estamos infringiendo unas normas que son obligatorias y que nos puede llevar a un problema, ¿verdad? Como digo, simplemente es un pago sobre nuestros ingresos, y ahora el margen ha crecido suficientemente, porque estamos hablando de más de 400,000 quetzales al año, que puede ser un emprendimiento suficiente para que la persona pueda hacer frente a sus necesidades y vida diaria, ¿no? Porque ya si lo dividimos entre 12, pues es un ingreso interesante, es como un sueldo, ¿verdad? Claro. Entonces sí tenemos que formalizarlos y pagar el impuesto, pero es un impuesto único sobre lo que estamos ingresando. ¿Qué recomendaciones podrías darle tú a un emprendedor que eventualmente quiere llevar su negocio al siguiente nivel, léase llevarlo a otros países? Obligatoriamente tenemos que ser comerciantes, ¿no? O sea, ya estar inscrito y tener patentes. La patente de comercio es como
una partida de nacimiento. Las personas naturales tenemos nuestra partida del RENAP y ahí ponen nuestro número de QI, ¿verdad? Que le dice número de PI, ¿verdad? Pero es el QI. Y esa es como la forma de demostrar que existimos, ¿verdad? Un comerciante, la forma que tiene que demostrar su comercio es a través de una patente, ¿verdad? Y ahí se crea la unidad económica, ¿verdad? Entonces puede ser una patente de comercio, de empresa, pero si lo tenemos como sociedad, vamos a tener una patente de sociedad, que es como una partida de nacimiento de que se crea la persona jurídica, y la persona jurídica hace el negocio a través de la empresa, ¿verdad? El Código de Comercio habla que la empresa es una cosa, ¿verdad? Es un vehículo, ¿verdad? Es un vehículo para poder realizar los negocios. Yo a través de los negocios lo puedo hacer a través de una persona individual, teniendo mi propia patente de comercio, o creando una sociedad mercantil, y esa sociedad mercantil tener una patente de comercio. ¿Qué es la ventaja de tener una sociedad mercantil? Es que nuestras responsabilidades están limitadas al capital de la sociedad. Entonces yo no pongo en riesgo mi patrimonio. Si yo entro en un incumplimiento, no me vinieron las cosas a tiempo, me van a demandar. Si lo hago a través de una sociedad mercantil, la demanda la soporta únicamente la sociedad. Correcto, sí. Yo no pongo en riesgo mi carro, mi casa, mis ahorros, etcétera, etcétera. Pero ese es un siguiente nivel, porque los negocios son como más complejos y más grandes. Cuando yo lo hago a través de un emprendimiento y lo hago a través de un como pequeño contribuyente, pues mis riesgos son menores, ¿verdad? Porque el volumen es menor y mis Pero gastos directo a tu persona. Mis riesgos son directos. Correcto. Son personales. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan hoy por hoy los emprendedores en Guatemala a la hora de legalizar o de querer legalizar tanto sus negocios como sus productos, etcétera? Los desafíos son acceder a una información veraz, ¿ah? Las páginas de las instituciones están bastante explicadas, ¿verdad? Hay acceso a información. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, antes de ir con un contador, antes de ir con un abogado, antes de ir con un notario, antes de pensar en registrar marcas, etcétera, informarme, ¿ah? Las páginas del registro mercantil, la página del registro de la propiedad intelectual, la página de la SAT, tienen suficiente información para que yo ya a la hora de dar el siguiente paso y me acerque con un contador, con un abogado, con un notario, etcétera, yo ya sepa a qué voy y las consultas sean como mucho más puntuales y más agudas, ¿eh? Y sabiendo a lo que la consulta sea más puntual, ¿verdad? Entonces no son preguntas amplias. Entonces yo lo que recomiendo primero es informarse con las páginas oficiales de las entidades y formar una empresa, una patente es muy barato, ¿ah? Y estamos hablando que me voy a gastar menos de 500 quetzales entre papelería, bus o parqueos y el trámite, o sea, es muy barato. Registrarme como pequeño contribuyente es gratis, ¿ah? Y lo único es que hay que tener cuidado de tener todos los meses la presentación de nuestras declaraciones y pagar el impuesto cuando corresponda. Si es más caro acceder ya a una sociedad mercantil, porque ya eso implica irme a contratar un abogado, tener un capital mínimo, ya llevar un contador con todos los libros de ley, etcétera, etcétera. Pero ese es un paso que es siguiente a ser emprendedor, claro. O cuando, como dije antes, tengo ya un concepto de negocio y un capital suficiente para poder empezar directamente como una sociedad mercantil. ¿Hay cambios legislativos en materia de emprendimiento en Guatemala para los próximos años? No, la importante fue la que empieza ahora en enero, que es este rango mayor, que hace que
las personas puedan mantenerse como pequeño contribuyente durante más tiempo, ¿verdad? El problema con los montos fijos de 150, 120, 60, etcétera, era que conforme va el costo de vida, yo voy aumentando mi facturación y me puedo quedar corto en un momento y pasar ya a tenerme que inscribir como un contribuyente normal. En cambio ahora, como está referido a salarios mínimos, a 25 salarios mínimos, yo conforme va subiendo el salario mínimo, yo voy aumentando mi margen para poder facturar anualmente. O sea, el techo crece con nosotros, por decirlo así. Entonces yo creo que ha sido una legislación y una modificación muy importante para los emprendedores. Una última pregunta. Nosotros como pequeños contribuyentes individuales realizamos una retención del 5% mensual. Las empresas o los pequeños negocios, digamos, los de emprendedores, ¿también realizan ese 5% de retención o es de 4% como tú decías? No, perdón, es el 5%. Y ese es el pago que yo voy a hacer, es un pago único, yo no pago IVA, lo único que pago es ese traslado de impuestos, ¿verdad? Yo facturé 100, 5 es para el fisco. ¿Algún consejo muy puntual? No se deje sorprender, que no lo estafen, que no lo timen, que no, ¿me entiendes? Que no se aprovechen de alguien que en la búsqueda de información y de aclarar ciertas dudas pueda ser sujeto de que alguien, para variar, ¿verdad? Siempre hay un aprovechado. Sí. Entonces, ¿cuál sería básicamente y concretamente tu consejo? Que negocien bien con sus contadores, llevar una contabilidad de pequeño contribuyente es muy sencillo, no debería ser un costo muy elevado al mes, no me voy a meter yo en problema con los contadores, ¿verdad? Pero es un trámite sencillo y hay gente responsable que lo puede hacer, o bien asesorarse para aprender a llevar este libro de compras y ventas y tener esta persona responsable como inscrita dentro de nuestro RTU, ¿verdad? Claro. Pero yo creo que lo principal es información, ¿verdad? Información y saber que hay vías para poder tener toda nuestra curiosidad ya llenada, y para cuando vamos al siguiente paso y nos acercamos con los especialistas, nosotros ya nos hemos informado. Entonces, lo principal es información y regularizarse, evitar no estar inscritos y no facturar, ¿verdad? Puede ser que al principio, el primer mes, voy a ver cómo voy, pero en el momento que uno dice yo voy para adelante, es inscribirse. Claro. Nuestro partner de Molbu, justamente cuando tuvimos el podcast con él, nos hablaba que el emprendedor normalmente subestima la figura del contador a los inicios, pero definitivamente el contador debe de ser parte de la médula del negocio, ¿verdad? Entonces, ya lo saben, ya se informaron. Cualquier consulta, si te pueden, ¿dónde te localizan o dónde te buscan? Pueden escribir a recepcion@cyolaw.com o al 2222-7474. Bueno, ya lo saben, estamos entonces regalándoles toda esta información a nuestros jóvenes y no tan jóvenes que estén pensando en emprender su propio negocio en este 2025. Así que pasen desde ya un lindo y muy feliz día del cariño, del amor y de la amistad. Y será hasta la próxima. Ustedes no se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales de chapinísima.com y por supuesto de dejarnos todos sus comentarios, sus dudas, opiniones y observaciones, que nosotros los estaremos leyendo. Nos comunicamos y nos vemos hasta la próxima. Chao, gracias.